Complemento circunstancial de modo. Características del complemento circunstancial de modo. Característica número 1. Determina el verbo. Característica número 2. Responde a la pregunta ¿cómo? Característica número 3. Está encabezado por una preposición. Y característica número 4. Tiene como núcleo un sustantivo. Cabe mencionar que el complemento circunstancial de modo y el complemento circunstancial de materia podrían tener una similitud. Sin embargo, el complemento circunstancial de materia se enfoca a objetos más concretos o más tangibles y el complemento circunstancial de modo se enfoca más a circunstancias abstractas. Ejemplos. Leamos la siguiente oración. Melina subió al tren con lágrimas en las mejillas. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo de la oración, que es el verbo. El verbo es subió. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en singular y una tercera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. De este modo, el sustantivo Melina y el verbo subió coinciden. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. Por lo tanto, el sujeto es Melina y el predicado es subió al tren con lágrimas en las mejillas. Como podemos notar, el sujeto es un sujeto de tipo expreso, ya que se presenta de manera explícita. De esta manera marcamos el sujeto expreso con una S y el predicado con una P. La división queda de este modo, ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de ese referente, es decir, indica qué hizo, cómo, cuándo, dónde, etc. Posteriormente comenzamos el análisis por el lado del sujeto, localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. En este caso es Melina. Después identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso no se presenta ninguno. Habiendo analizado el sujeto, analizamos el lado del predicado. Para ello comenzamos por el núcleo del predicado, que es el verbo. El verbo, a diferencia del sustantivo, presenta otros determinativos. Para localizar dichos determinativos es importante hacerle una serie de preguntas al verbo. Por ejemplo, la pregunta ¿qué? Responde al objeto directo o en su caso complemento directo. La pregunta ¿a quién o para quién? Responde al objeto indirecto o en su caso complemento indirecto. La pregunta ¿dónde? Corresponde al complemento circunstancial de lugar. La pregunta ¿cuándo? Al complemento circunstancial de tiempo o circunstancial de tiempo. La pregunta ¿con qué? Al complemento circunstancial de materia. La pregunta ¿por qué? Al complemento circunstancial de causa. La pregunta ¿cómo? Al complemento circunstancial de modo. Y la pregunta ¿con quién? Al complemento circunstancial de compañía. De este modo, comencemos el análisis del predicado haciéndole preguntas. Para ello iniciamos con la pregunta del complemento circunstancial de lugar, el cual se caracteriza por responder a la pregunta ¿dónde? Está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. En este sentido preguntamos ¿a dónde subió? Al hacer esta pregunta la respuesta es al tren. Una vez hecho esto analizamos el complemento circunstancial del lugar. Para su análisis comenzamos por el encabezador, que es una preposición, y después por el núcleo, que es un sustantivo. En este caso está encabezado por la preposición a y tiene como núcleo sustantivo tren. Una vez hecho esto localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos están determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el artículo el. Una vez hecho esto, hagamos otra pregunta. La más adecuada corresponde al cómo, la cual responde al complemento circunstancial de modo. Recordemos que el complemento circunstancial de modo se caracteriza por responder a la pregunta cómo, está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. De este modo preguntamos ¿cómo subió? Al hacer esta pregunta la respuesta es con lágrimas en las mejillas. Una vez hecho esto analizamos el complemento circunstancial de modo. Para su análisis comenzamos por el encabezador, que es una preposición, y después por el núcleo, que es un sustantivo. En este sentido el complemento circunstancial de modo está encabezado por la preposición con
y tiene como núcleo sustantivo lágrimas. Posteriormente identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el complemento del nombre en las mejillas. Es un complemento del nombre porque especifica el sustantivo, está encabezado por la preposición y tiene como núcleo un sustantivo. En este caso está encabezado por la preposición en y tiene como núcleo sustantivo mejillas. Posteriormente identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el artículo las. Veamos el siguiente ejemplo. Es importante recordar en primera instancia que hay que leer la oración. Llegó esa tarde con los hombros cabizbajos. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso el verbo llegó. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en singular y una tercera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. Sin embargo, no está explícitamente el referente del que se habla. Esto no significa que no tenga sujeto, más bien indica que se trata de un sujeto de tipo morfológico. Para localizarlo debemos prestar atención a las características morfológicas del verbo antes mencionadas. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. Establecemos la división al principio de la oración para evitar suposiciones de que el sujeto podría ser alguna entidad explícita que se encuentra en la oración. De esta manera, marcamos al sujeto morfológico con una S y una M y el predicado con una P. Por lo tanto, el sujeto es un sujeto de tipo morfológico que se refiere a la tercera persona del singular él o ella, y el predicado es llegó esa tarde con los hombros cabizbajos. La división queda de este modo, ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de ese referente, es decir, indica qué hizo, cómo, cuándo, dónde, etc. Habiendo analizado el sujeto, analizamos el lado del predicado. Para ello comenzamos por el núcleo del predicado, que es el verbo. El verbo, a diferencia del sustantivo, presenta otros determinativos. Para localizar dichos determinativos es importante hacerle una serie de preguntas al verbo. Estas preguntas responden a diferentes determinativos. Por ejemplo, la pregunta ¿qué? Responde al objeto directo o en su caso complemento directo. La pregunta ¿a quién o para quién? Responde al objeto indirecto o en su caso complemento indirecto. La pregunta ¿dónde? Corresponde al complemento circunstancial del lugar. La pregunta ¿cuándo? Al complemento circunstancial de tiempo o circunstancial de tiempo. La pregunta ¿con qué? Al complemento circunstancial de materia. La pregunta ¿por qué? Al complemento circunstancial de causa. La pregunta ¿cómo? Al complemento circunstancial de modo. Y la pregunta ¿con quién? Con el complemento circunstancial de compañía. De este modo comenzamos el análisis del predicado haciéndole preguntas. Para ello iniciamos con la pregunta ¿cuándo?, el cual responde al complemento circunstancial de tiempo o circunstancial de tiempo. Recordemos que ambos cumplen la misma función, la única diferencia es que el complemento circunstancial de tiempo está encabezado por una preposición y el circunstancial de tiempo no. Además de ello tiene como núcleo un sustantivo. Con base en esto preguntamos ¿cuándo llegó? Al hacer esta pregunta la respuesta es esa tarde. Como podemos ver, es un circunstancial de tiempo porque no está encabezado por una preposición. Una vez hecho esto, analizamos el complemento circunstancial de tiempo. Para ello iniciamos por el núcleo, que es un sustantivo. En este caso tiene como núcleo el sustantivo tarde. Una vez hecho esto, localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos están determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el adjetivo esa. Una vez hecho esto, hagamos otra pregunta. La más adecuada corresponde al complemento circunstancial de modo. Recordemos que el complemento circunstancial de modo se caracteriza por responder a la pregunta ¿cómo? Está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. De este modo preguntamos ¿cómo llegó? Al hacer esta pregunta la respuesta es con los hombros cabizbajos.
Una vez hecho esto, analizamos el complemento circunstancial de modo. Para su análisis comenzamos por el encabezador, que es una preposición, y después por el núcleo, que es un sustantivo. En este sentido, el complemento circunstancial de modo está encabezado por la preposición con y tiene como núcleo el sustantivo hombros. Posteriormente identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el artículo los y por el adjetivo cabizbajos.